Señor que Dios nos permita una vez más estar juntos buscando la presencia de Dios, unidos en un mismo espíritu, con hambre y con sed de la presencia de Dios. Vamos a hacer un ruego en esta hora antes de oír la palabra del Señor. Y vamos a unirnos en oración, ¿le parece, amado hermano, amigo? Y para que el Señor, como siempre lo ha hecho, a través de su palabra, hable a cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, creemos que la gracia del Señor ha sido derramada sobre cada uno de nuestros corazones para poder ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos, animados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, siga corriendo cada día y siendo glorificada. Pero no solamente a través de estos medios, sino tú quieres usar cada una de nuestras vidas. Tú anhelas usar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Qué bueno es poder estar en la presencia de Dios y tener una nueva oportunidad de que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para oír la voz del Señor. Y en este día quisiera compartir con ustedes que yo creo firmemente que este es un buen tiempo que nos toca vivir. Por supuesto que es un tiempo que tal vez no comprendemos muchas cosas, no entendemos, es difícil para nuestra vida, para nuestros hijos, pero es un tiempo donde sin duda vamos a conocer lo que muestra el libro de Reyes, Primera de Reyes, si usted me acompaña, vamos a conocer que Él es Dios. En primer lugar, vamos a conocer eso, vamos a conocer que Él es Dios. En segundo lugar, vamos a conocer que Él es Dios y que Él es celoso de su pueblo, celoso de sus hijos, celoso de sus siervos, celoso de usted. Él es Dios, pero no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, y por eso Él se pone celoso por su vida. Pero también Él es, en tercer lugar, vamos a conocer que Él es Dios, ¿en dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Más allá de lo que pasa en el cielo, lo que suceda en nuestra vida diariamente, en la humanidad, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y hay un pasaje en la palabra del Señor, como le decía, Primera de Reyes, capítulo 20, donde Acab, con un ejército muy reducido, sin fuerzas, el Señor le dice a este rey, que por cierto fue un rey que previo a él no hubo un rey que se alejó tanto de Dios y que alejó de esta manera al pueblo de Dios como lo hizo él. Pero aún así el Señor le dijo, yo te voy a librar de esta gente, de este ejército poderosísimo que viene contra ti. ¿Pero para qué lo voy a hacer? Para que conozcas que yo soy Dios. Y luego de la derrota de este ejército, porque Dios cumplió su palabra, este gran ejército que vino con 32 reyes, como fueron los sirios en este tiempo, Ben-Hadad, la palabra del Señor dice que fue derrotado por Dios. Porque para que Acab pudiera conocer este rey tan lejos del Señor, que Él es Dios, que no hay otro. Así yo creo que sucede con nosotros en este tiempo. Seamos conocedores del Señor o no, estamos viendo que Él es Dios. Él es Dios.
Pero también en esta guerra, dice la palabra, que un año más tarde vinieron los sirios. ¿Y por qué vinieron? Porque dijeron lo siguiente: Dios, el Dios de Israel, en el versículo 28 dice, le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy. Amado hermano y querido amigo, Dios es Dios de los gobernantes. Dios está en control en el monte, pero también en el valle. Dios no es un Dios lejano, y todo lo que estamos viviendo en este tiempo es para que conozcamos que Él es Dios, conozcamos que Él rige en los gobiernos, Él rige en el Congreso, Él rige en la legislatura, Él manda en nuestro trabajo, Él manda, Él está en control. Y tal vez en este tiempo de pestes, y luego vendrá hambre y gran necesidad en la humanidad, en otros lugares guerra, nosotros diremos: ¿dónde está Dios? Pero Dios no solamente está, sino que Él es Dios. Él es Dios. Y Él quiere que conozcamos que Él es Dios. Si usted me acompaña a la palabra del Señor, a Primera Reyes también, manténgase ahí, pero ahora en el capítulo 16, usted tal vez puede preguntarse, como yo lo he hecho, pero Señor, en este tiempo tan perverso, ¿tú sigues siendo Dios? Y sí, porque en el reinado de Acab dice que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, en el versículo 30. En el 31 dice que le fue cosa ligera andar, o sea, para él no era nada andar en los pecados de Jeroboam. Así que aumentó su pecado, aumentó su maldad. Y como no era ligero lo que otros habían hecho, él tomó a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Hizo un altar de Baal, hizo el templo de Baal, lo edificó en Samaria, hizo también imagen de acera, haciendo más peor que todos los reyes de Israel, como dice el 31, y en su tiempo, y él en Betel, dice, reedificó Jericó a precio de la vida de Abirán, su hijo, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. A pesar de que Dios había destruido a Jericó, este hombre, contra la palabra de Dios en su tiempo, era un tiempo tan perverso, tan alejado de la presencia de Dios, que igual se reedificó Jericó, a pesar de la muerte del primogénito, a pesar de la muerte del menor de los hijos de este hombre, igual se llevó a cabo esto que iba en contra de la palabra de Dios. Y sin duda estamos viviendo un tiempo donde encontramos a una humanidad que se rebela contra Dios, que se opone a la palabra de Dios, que se resiste a lo que Dios ha dicho. Y seguramente nosotros nos preguntamos: Señor, ¿tú sigues siendo Dios? Claro que sí. En el tiempo más terrible que Israel vivió, que el pueblo de Dios vivió, el Señor seguía siendo Dios. Y en este tiempo más que nunca es el mejor tiempo para que cada uno de nosotros conozcamos que Él es Dios. Y seguramente que nosotros como hijos de Dios podríamos decir: nosotros conocemos que Él es Dios. Bueno, pero vamos a conocer en otras profundidades que aún no conocemos. Vamos a ir a profundidades en el conocimiento de Dios
que nunca habíamos experimentado. ¿Y cuál es el objetivo del Señor en esto? El Señor quiere tu corazón. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción, el Señor quiere que le conozcas. ¿Con qué propósito? Que conozcas que Él es Dios. ¿Con qué fin? Para que voluntariamente nos rindamos a Él. No solamente que respetemos a Dios, lo cual es bueno y es necesario, pero sino que también le amemos al Señor. Y ahí ya está hablando del corazón. Ese corazón que se rinde al Señor. Que no sigue al Señor solo por respeto o temor, sino que sigue y sirve a Dios por amor. Este tiempo es un tiempo para que el amor por el Señor sea más grande en nuestra vida, sea más profundo. Porque Él nos amó primero, ¿no? Pero Él anhela que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Y este tiempo es un tiempo para que nuestro amor por Dios sea más profundo, genuino, real, verdadero. Y la palabra del Señor dice que los primeros que conocieron que Él es Dios fue, por ejemplo, el profeta Elías o los siervos del Señor. Pero ¿cómo, pastor? Este hombre de Dios, conoció que Él era Dios. Sí. Por ejemplo, Elías dice, el capítulo 17, dice que Elías tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tremendo. Y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? Que luego él da esta palabra del Señor. Dios le dice: escondete, escondete. Y claro que él se tenía que esconder, porque acá todo Israel y también Elías iban a conocer que Él es Dios. Que si Él quiere cerrar los cielos por 3 años y medio, como en el tiempo de Elías, como en el tiempo de Acab, lo va a cerrar, porque Él es Dios. Y Él quiere que nosotros conozcamos, como siervos del Señor, primeramente, quiere que conozcamos que Él es Dios. Y que a pesar de la falta de lluvia, a pesar de que no hayas sembrado para alimento, a pesar de que no tengas de dónde sacar, como Él es Dios, Él te va a suplir. Él va a proveer para todas tus necesidades. ¿Por qué lo hará? Porque Él es Dios. Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Elías no necesitaba de un almacén para alimentarse. Como Él es Dios, Elías conoció que Dios podía usar a cuervo, para traerle pan y carne en el tiempo de mayor necesidad. Dios le suplía pan y carne milagrosamente, y así Dios quiere que conozcas, quiere que yo conozca que Él tiene poder para suplir todas tus necesidades.
Y tal vez Él quiere que conozcas allí escondido en algún lugar, allí sin recursos, sin puertas humanas, sin saber cómo vas a alimentarte. Quiere el Señor que conozcas que Él es Dios. Él es Dios. El Señor hizo así, pero también mientras Elías experimentaba que el cuervo le traía pan y carne por la mañana y por la tarde, también había 100 hombres que experimentaban y que también conocieron de otra manera que Él es Dios. Creo firmemente y lo vuelvo a repetir, es un tiempo en donde Dios quiere que conozcamos que Él es Dios. ¿Para qué quiere Él esto? Para que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Ese es el propósito, para que le amemos con sinceridad y verdad. Y que el temor y el respeto sea consecuencia del amor sincero y verdadero para con Dios. Dios quiere hacer maravillas y milagros para que le conozcamos tal cual Él es. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 18, versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Baal, de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Había otros 100 hombres del Señor que el mayordomo de Acab, que veía cómo Jezabel destruía a los profetas del Señor, a pesar de ver todo esto, el temor del Señor seguía en su corazón. Y él pudo tomar a 100 hombres y que no perecieron en ese tiempo, sino que fueron escondidos por este hombre en cuevas. Y tuvieron que subsistir o sobrevivir solo con pan y agua. Él los puso de 50 en 50 y los cuidaba y los sostenía. Y estos hombres conocieron que Jehová es Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo solo con pan y agua? Sí, porque otros hermanos de ellos morían, pero y aún ahí, en esa muerte, Dios estaba. Aún en esa muerte, Dios seguía siendo Dios. Pero estos hombres, Dios tenía otros planes con estos hombres y siguieron viviendo y conocieron en esa necesidad, escondidos en esa cueva, que Él es Dios. Tal vez te toque experimentar el comer pan y carne, o tal vez te toque solo pan y agua, pero Él sigue siendo Dios. Porque si sigues con vida es porque Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu familia, Dios tiene un propósito y el primero es que nuestro corazón se rinda en sinceridad y verdad, que amemos al Señor con sinceridad y verdad. Este mismo hombre, Elías, dice que descendió a Sarepta y nuevamente experimentó, nuevamente conoció que Jehová es Dios, porque Dios ahí, dice, le había ordenado a una viuda que lo sustente. Una viuda, y es interesante porque descendió a Sidón. ¿Sí? Jezabel, ¿de dónde era? Justamente de Sidón. De ahí era Jezabel. Y mientras Jezabel destruía a los profetas de Dios en Israel, Dios sustentaba a una viuda en Sidón y también sustentaba a su siervo en Sidón. Mientras Acab buscaba a Elías por todos lados, lo buscaba y le hacía jurar a los hombres que no lo habían visto. Dios sustentaba a Elías
en el mismo lugar de donde nació Jezabel. Dios lo cuidaba a ese hombre. ¿Sabe por qué? Es gracioso Dios lo que hizo, ¿no? Cuando Jezabel se enteró que Elías se escondió en Sidón, me imagino la bronca que habrá tenido ella. ¿Cómo los sidonios no tomaron medida con Elías? Dios le gusta mostrar que Él es Dios. Dios le gusta mostrar nuestra vida, a nuestro corazón, que Él es el Señor de toda la tierra. Cuando llega Elías y se encuentra con la viuda, ¡wow! La viuda que me va a sustentar está buscando unos leños para morir. La viuda que me va a sustentar tiene un poquito de harina y un poquito de aceite y con esto me va a sustentar. No, claro que no, porque el que te va a sustentar es Dios, igual que a usted y igual que a mí. El Señor no depende de un poquito de harina o un poquito de aceite. Él es el creador de todas las cosas. Dios no depende de la lluvia. Él puede enviar a un cuervo y traer pan cocido y traer carne. Dios no depende del hombre. Él es Dios y Dios quiere que conozcamos que Él es Dios. ¿Pero por qué? Porque hay una sola cosa que Él anhela de nuestra vida, es nuestro corazón. Hay una sola cosa que Él anhela de nosotros, para nosotros, salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, que podamos experimentar el amor en toda su profundidad, que podamos experimentar el amor de Dios que es tan grande, tan ancho, tan profundo, que podamos conocer el amor del Señor para que podamos corresponder a ese amor con sinceridad y con verdad. Se imagina Elías, llega a Sarepta, allí lo mandó Dios, allí ordenó una viuda, la viuda no sabía de este orden. La viuda iba a cocinar la última torta para morir con su hijo, pero allí Dios iba a mostrar una vez más a Elías y a la viuda y a ese muchacho que Él es Dios. Y el Señor dice que empezó a multiplicar el aceite. El Señor comenzó a multiplicar la harina. Oh, es el mejor tiempo para que nosotros veamos que Dios multiplica el aceite, que Dios multiplica la harina. Recuerdo tantas cosas vividas y seguimos viviendo, pero me acuerdo que siempre mi padre y mi madre nos enseñó a confiar que Dios multiplica, a confiar que Dios da, a confiar que aún en las cosas diarias de la vida Dios va a abrir las puertas. Y muchas veces nos encontramos con grandes desafíos económicos, como iglesia, como pueblo, nos encontramos, pero Dios suplía para la obra del Señor, pero también suplía para nuestra vida. Veíamos que siempre el Señor, a pesar de no tener recursos, multiplicaba el aceite, multiplicaba la harina, hasta multiplicaba la nafta del auto de mi madre, me acuerdo. Tantos días manejando con la luz roja y no se paraba el auto o no se quemaba la bomba de nafta, ¿no? Hoy el consejo, medio tanque para arriba, si no se quema la bomba de nafta. ¿Qué quema la bomba de nafta? Mi madre andaba siempre con la luz roja, nunca se quemó la bomba de nafta y nunca nos quedamos. Dios multiplicaba, no sé cómo lo hacía, pero Dios lo hacía. El Señor supliendo al débil, el Señor supliendo al que no tiene fuerzas, el Señor supliendo al que no tiene recursos. Oh, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Y mientras Elías estaba sustentado por una viuda, estos 100 hombres comiendo agua y pan, oh, en la mesa de Acab y de Jezabel había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que se hacían el gran banquete, que se hacían la gran fiesta. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios permite eso? Tranquilo, hay un tiempo.
tiempo. Pero Dios va a mostrar que Él es Dios. Y por eso Elías se aparece a Abdías. Se aparece a Abdías. Note que acá va por un camino, dice Primera de Reyes 18, para buscar algo de hierba antes que mueran las bestias. Por lo menos que no nos quedemos sin bestias. Estaban muriendo las bestias. Pero Abdías, este hombre temeroso de Dios, iba por otro camino. Y Dios quería mostrarle a Abdías que Él es Dios. Dios también quería el corazón de Abdías. Dios quería que Abdías viera que el Señor le amaba. ¿Y a quién se aparece Elías? Usted diría, o yo diría, tiene que aparecerse acá. Pero no, primero se aparece a ese hombre, Abdías, temeroso de Dios. Elías se aparece a él y Abdías le dice, no, Señor, por favor, si yo me voy, el Espíritu te va a llevar a otro lado. Tranquilo, Abdías, ¿acaso usted no sabe lo que yo hice por los siervos de Dios? Sí, Abdías, Dios sabe lo que hiciste. Por eso me aparecí a ti, porque eres un hombre que teme al Señor. Eres un hombre que teme al Señor. Y Abdías iba en busca de solamente un poco de hierba, pero se encontró en el camino con el hombre que Dios usaría, que Él determinó, que Él hablara, que Él mandara que venga lluvia y mandaría. O sea que Abdías iba por un poco de hierba, pero Dios tenía mucho más para él y para todo Israel. Y en ese tiempo le contaba el domingo pasado en uno de los cultos, tal vez usted se acuerda, que Elías tuvo una confrontación con los profetas de Baal. ¿Pero para qué fue esa confrontación? Ahora es para que el pueblo conozca que Jehová es Dios. Y para que Dios haga volver el corazón de su pueblo a Él. Eso es lo que sucede cuando Elías y el Señor encuentra al pueblo de Israel, lo encuentra en esta condición, dice Primera de Reyes, capítulo 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tal vez el Señor se está acercando en este día a tu vida o a mi vida y nos encontramos claudicando. O como dice el libro de Santiago, nos encontramos como la ola del mar. Hoy Jehová es Dios, mañana no. Hoy Jesucristo es el Señor, mañana no. Y así estamos y no podemos recibir nada del Señor porque si somos como esa onda del mar, no podemos recibir del Señor. Pero qué tremendo es que así como en ese tiempo Dios vino y visitó a su pueblo para que conozca que Él es Dios y para que dejen de claudicar, para que su corazón sea cautivado y atrapado por el Señor. Así creo que hoy el Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro, se está moviendo en Argentina y en las naciones de la tierra para que nosotros conozcamos que Él es Dios y para que nuestro corazón se vuelva a Él con verdad, con sinceridad y con amor, para que podamos corresponder a tanto amor del Señor que Él mostró en la cruz del Calvario por nosotros. Las maravillas y los milagros que Dios está haciendo en nuestro tiempo es para que conozcamos que Él es Dios, pero la intención, el fin de Dios es que nuestro corazón se vuelva a Él. Y después de que el fuego descendió, después que el fuego cayó, que la presencia de Dios se volvió a manifestar en favor de su pueblo. Elías, antes de que esto suceda, dice la palabra del Señor, que cuando llegó la hora
capítulo 18, versículo 36, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, y aquí va el segundo punto que estoy repitiendo constantemente, para que este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Qué tremendo es! Creo firmemente que este tiempo es un tiempo similar, donde Dios quiere manifestarse a nuestra vida, donde Dios quiere mostrarse a tu vida, querido amigo, para que conozcas que Jesucristo es el Señor, para que conozcas que Jesucristo ha resucitado y que no estás solo, que Dios te ama, que Dios quiere tocar tu vida, que Dios quiere tocar tu familia, libertarte, suplirte, ayudarte, pero ¿con qué fin? Dios anhela tu corazón, Dios anhela mi corazón, Dios anhela que nos rindamos a Él con verdad, con sinceridad. El Señor se está moviendo, el Señor sigue obrando, Dios está en medio de esta situación mundial y poco falta para que muchas muertes más ocurran, gran hambre en muchos lugares, grandes guerras, pero el Señor nos seguirá manifestándose en favor de tu vida. El Señor seguirá obrando, el Señor seguirá cuidando tu vida. Aférrate al Señor, oh, aférrate al Señor, aférrate con todo tu ser al Espíritu Santo. Permite que Dios te hable cada día de tu vida, que cada día experimentes. Él es Dios, Él está obrando, Él se está manifestando. Tal vez, querido hermano, por mucho tiempo experimentaste que el Señor se mueve en las catástrofes, que el Señor se mueve en los terremotos, como le pasó a Elías cuando se quería morir. Nada le dijo el Señor, ahí se echó a morir en un enebro. Dijo: quítame la vida, quítame la vida. Qué tremendo, ¿no? Pero en esa necesidad él iba a seguir conociendo que Él es Dios. Y en silencio el Señor vino y le envió un ángel y le trajo una torta cocida. No le dijo nada, lo despertó Elías y un ángel le tocó: levántate, come. No le dijo nada. Elías se quería morir, Elías estaba molesto por lo que había pasado, Elías se había desmoronado. Pero ahí, en ese desmoronamiento de su vida, en esa pérdida de ánimo, en esa tristeza, en esa flaqueza, aparece el Señor y conoce Elías la profundidad de Dios. Le envía un ángel, le lleva una torta. Le envía el ángel y le trae una torta cocida y le deja una vasija de agua. Con esa torta, con ese agua caminó 40 días y noches en el desierto. Mire lo que este hombre estaba conociendo del Señor. Y en esa situación el Señor vuelve a aparecerse a su vida y le dice en el capítulo 19, versículo 11, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, que pasaba
y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Elías conocía todo eso. Elías conocía el poder del Señor, las peñas, el fuego, la lluvia torrencial que atascaba, que el poder de Dios venga sobre su vida y corra velozmente para librarse de la lluvia. Conocía el poder del Señor. Pero Dios está él está conociendo otra esfera del Señor. Y se rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto fuego, que es lo que conocía Elías, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Escuche, un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba el Señor. Y Elías le plantea por qué él estaba donde estaba y por qué se sentía, cómo se sentía. Y el Señor no le da respuesta, simplemente le dice prácticamente lo mismo que el ángel: levántate, sigue adelante. Sigue adelante. Qué comprensión del Señor, qué amor del Señor. Si el Señor no trata de explicar, no trata de rebatir nuestra vida, ¿quiénes somos nosotros para rebatir a alguien, no? Si el Señor ni le dice a Elías: Elías, esto te pasa por esto, por lo otro y por lo otro, no le dijo nada el Señor. Levántate, ve, unge a Jehú, ve, unge a Hazael como rey de Siria, ve, unge a Elías como tu sucesor, sigue adelante. Y yo voy a hacer, dice la palabra del Señor, y yo haré que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo no sé en qué situación te encuentras, pero el Señor, Él es el Señor. Y esa situación que tú o yo estamos viviendo, Dios la va a utilizar para que nuestro corazón se vuelva con todas las fuerzas a Él. Él va a atraer nuestro corazón a su presencia. Jesucristo sigue siendo el Señor. Y Él va a usar esa aflicción, esa necesidad. El Espíritu Santo sigue obrando porque está buscando que nuestro corazón le ame con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Él está en busca de nuestro corazón. Y seguramente en la aflicción y en la necesidad, Él te va a hablar a través del silbo apacible y delicado. Y no va a explicarte lo que te pasa. Simplemente va a decir: levántate, sigue adelante, sigue adelante. Amado Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por el fuego de tu Espíritu. Pero tú hoy, Señor, tu Espíritu hablándonos a través del silbo apacible y delicado, hablando a lo profundo de nuestro ser, para que conozcamos que tú eres Dios y que tú vuelves nuestro corazón a ti, al ver lo que tú hiciste con tu Hijo por amor a nosotros. Oh, podemos decir: tú eres Dios y tú atraes mi corazón a tu presencia. Tú atraes a mis hijos a tu presencia. Tú atraes, Señor, a toda vida y a toda persona a tu presencia. Como tu palabra lo ha asegurado, muchos serán atraídos a tu presencia. Yo creo, Señor, que a través de la aflicción que ese amigo, que ese hermano está viviendo, hay un silbo apacible y delicado, hay un llamado del Espíritu de Dios para venir a Jesucristo, para venir con un mayor compromiso. Hay un llamado, hay una atracción del Espíritu de Dios para ir a otras profundidades en la presencia de Dios, para conocer la grandeza, el poder y el amor
de Dios por nuestra vida. Oh, en el nombre de Jesucristo, dulce Espíritu Santo, tú estás llamando. Oh, tu presencia, Señor, tu presencia está llamando a cada vida, a cada corazón, a acercarnos al Señor, para conocer que eres Dios y para que nuestro corazón se rinda con sinceridad y verdad al Señor. Aleluya, aleluya. Quisiera dejarle con un tema de adoración al Señor para que usted siga buscando unos momentos más al Señor. Que el Señor le bendiga.